¿Perdón?, preguntó Marcos, aún sin moverse del otro lado de la rejilla. No, padre. Esta vez no he venido a pedir perdón. El silencio que siguió pesaba más que cualquier confesión. Marcos tragó saliva. Estaba acostumbrado a escuchar historias duras, vidas rotas, pecados repetidos. Pero nunca algo así. No con ese tono, no con esa voz. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no sé cómo seguir ignorando esto. El hombre suspiró. Su voz era grave, firme, y al mismo tiempo contenía una extraña ternura. Marcos no podía verlo del todo. Solo distinguía una silueta, un contorno impreciso tras el enrejado. Pero había algo más presente que el cuerpo. Una intensidad invisible. Me siento. El hombre dudó un segundo. Atraído por alguien que no debería. Y no lo digo buscando absolución. Lo digo porque ya no me cabe en el pecho. Marcos cerró los ojos, aferrándose a la oración que no terminaba de salir. ¿Es alguien casado?, preguntó por inercia. No. ¿Alguien de tu entorno? Sí. Y también del suyo, padre. La respiración de Marcos se detuvo. Está diciendo que... Estoy diciendo que no vine aquí a mentirme más. Desde la primera vez que lo escuché hablar desde el altar, supe que algo se movía dentro de mí. Al principio fue solo admiración. Luego, fue otra cosa. Marcos se levantó bruscamente. El banco chirrió. Caminó hacia la puerta del confesionario sin mirar atrás. Sentía el rostro caliente. Afuera, el incienso seguía flotando, ajeno al huracán que se había desatado dentro de él. Bruno Miralles. El nombre retumbaba en su cabeza como una campana desafinada. Empresario conocido, donante reciente de la parroquia, hombre de pocas palabras y muchas miradas. Ahora tenía sentido esa insistencia en asistir a misa los jueves por la tarde. Ese lugar siempre al fondo, esa forma de seguirlo con los ojos durante la homilía. Esa noche, Marcos no pudo dormir, ni rezar. Pasó los días siguientes en una rutina frenética, como si pudiera ahogar el recuerdo con actividades. Reuniones con los voluntarios, atención a enfermos, visitas a casas humildes. Pero en cada pausa, Bruno volvía a su mente. Su voz. Su declaración. El viernes por la mañana, Bruno apareció después de misa. No dijo nada. Se quedó en la puerta mirando. Marcos lo vio desde el altar, pero fingió no notarlo. Aún así, lo sintió. Era imposible no sentirlo. Al día siguiente, una carta apareció entre las páginas de su Biblia. Padre Marcos, no espero nada de usted. Solo quería que supiera que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía decir la verdad sin ser condenado. Eso para mí ya fue un milagro. Estoy en el Parque El Retiro los domingos, por si alguna vez quiere caminar sin sotana. B. Marcos la leyó 3 veces. Después la rompió. O lo intentó, porque al cuarto día aún recordaba cada palabra. El domingo por la tarde. Caminó sin rumbo durante más de 1 hora. El sol caía entre los árboles del retiro. No tenía un destino, o eso se repetía, pero sus pies lo llevaron allí, al banco de piedra cerca del estanque. Y allí estaba Bruno, de pie, con una bolsa de papel en la mano. No hablaron al principio, solo caminaron, una vuelta, luego otra. No estoy aquí como empresario, ni como provocador, dijo Bruno al fin. Estoy aquí como alguien que se cansó de vivir con miedo. Marcos bajó la mirada. Yo no sé vivir de otra forma. Entonces quizás ha llegado el momento de aprender. Marcos no respondió, pero tampoco se fue. Los encuentros se repitieron. Siempre en lugares públicos, siempre breves. Bruno no presionaba, no preguntaba, solo estaba. A veces hablaban de fútbol, o de libros, o del clima, o no hablaban en absoluto. Pero incluso en el silencio, algo se decía. En uno de esos paseos, Bruno le tendió una servilleta doblada con cuidado. En ella, una frase escrita a mano. Lo contrario del pecado no es la virtud, es la libertad. Marcos no supo qué decir, solo la guardó. Esa noche, al volver a la parroquia, no encendió la luz. Se sentó en el banco más cercano al altar y lloró.
No por vergüenza, ni siquiera por miedo. Lloró porque por primera vez sentía que todo lo que había construido tambaleaba, y al mismo tiempo, algo dentro de él despertaba. Al día siguiente, pidió no dar misa. No dijo por qué. Pasó la tarde en la biblioteca parroquial, leyendo a San Juan de la Cruz, buscando respuestas que nunca encontró. Pensaba en su vocación, en sus años de formación, en sus votos, y en la voz de Bruno, diciéndole que no esperaba nada, solo verdad. El miércoles por la tarde, después de una charla con jóvenes catequistas, Marcos lo vio de nuevo. Estaba en la última fila, como siempre. Esta vez, al terminar, Bruno no se fue. Esperó. ¿Quieres un café?, preguntó. Marcos no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. El café fue corto, tenso, pero real. Bruno no habló de amor, ni de deseo. Habló de su padre, de cómo lo perdió, de por qué había dejado de creer, y de por qué, al oír a Marcos hablar de misericordia, algo se había encendido otra vez. No me enamoré de un cura, dijo. Me enamoré de lo que usted representa cuando habla sin miedo. Marcos bajó la cabeza. No sabía si eso lo aliviaba o lo hundía más. Al despedirse, Bruno le tocó el brazo. Solo un segundo. Un roce. Fue suficiente para que Marcos pasara la noche sin cerrar los ojos. La tensión crecía. Dentro de él, la fe y el deseo peleaban como ríos que querían el mismo cauce. El viernes, después del rosario, encontró otro sobre. Esta vez no estaba firmado, pero lo reconoció al instante. Si alguna vez quiere saber cómo se siente ser mirado sin juicio, solo tiene que tocar mi puerta. Calle Barquillo 22, segundo B. Marcos no fue ese día, ni el siguiente, pero el lunes, después de la misa del alba, caminó sin rumbo durante horas, y cuando se detuvo, estaba frente al número 22. No tocó, pero apoyó la frente en la puerta cerrada, y por primera vez en años rezó en silencio sin pedir perdón. Solo pidió verdad. Cuando abrió la puerta, Bruno no preguntó nada. No lo miró como a un milagro, ni como a un visitante inesperado. Solo retrocedió un paso y dejó que Marcos entrara. No era un encuentro clandestino. No había oscuridad. Solo dos hombres en una sala iluminada por la luz de la tarde, y el aire cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Marcos no traía sotana, solo un abrigo largo. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con el cuerpo. Bruno fue a la cocina y volvió con 2 tazas de té caliente. Ninguno hablaba. No tienes que decir nada, murmuró Bruno, dejándole la taza sobre la mesa. Marcos se sentó, lo miró, y asintió con un leve movimiento de cabeza. Le temblaban los dedos, pero no lo disimuló. Era la primera vez en años que alguien lo veía así, sin escudo, sin hábitos. Solo él. Bruno se sentó frente a él, cruzó las piernas y lo observó. No con deseo, no aún, sino con una mezcla de respeto y ternura que desarmaba. ¿Qué haces cuando no sabes si seguir o romperlo todo?, preguntó Marcos de repente. Bruno se tomó su tiempo. Miro lo que me hace respirar. Si seguir me ahoga, entonces ya está roto. Marcos sonrió sin alegría. ¿Y si romperlo todo significa quedarte sin nada? A veces, quedarse sin nada es la única forma de empezar de verdad. No se tocaron esa vez. Pero cuando Marcos se fue, Bruno lo acompañó hasta la puerta, y allí, justo antes de que se marchara, le tocó el hombro. Solo eso. Pero el cuerpo de Marcos respondió como si lo hubieran llamado por su nombre, después de un largo exilio. En los días siguientes, el mundo siguió igual por fuera. Marcos celebraba misa, visitaba enfermos, sonreía a los ancianos de la residencia. Pero por dentro, todo había cambiado. En cada oración, sentía que no hablaba ya con Dios, sino con una parte de sí mismo que hasta ahora había evitado. Sentía las palabras vacías si no las llenaba con verdad, y la suya, por más que intentara negarla, tenía la forma de Bruno. Empezaron a verse en secreto, no porque se escondieran por vergüenza,
sino porque sabían lo que costaba desafiar ciertas estructuras. Se encontraban en el parque, caminaban durante horas, a veces en completo silencio. Otras veces, Bruno hablaba de su infancia, de su madre que lo crió sola, de cómo siempre se sintió fuera de lugar. En uno de esos paseos, bajo un árbol medio desnudo por el viento, Bruno se detuvo. ¿Alguna vez amaste de verdad?, preguntó sin mirarlo. Marcos tragó saliva. No respondió enseguida. Luego bajó la mirada. Pensé que sí. Pensé que amaba a Dios. Pero ahora no estoy tan seguro de qué significa eso. Bruno se giró hacia él. No lo abrazó. No lo besó. Solo extendió la mano y rozó con sus dedos el dorso de la mano de Marcos. Un roce mínimo. Pero no fue fugaz. Y Marcos no se apartó. A veces, amar a Dios es amar lo que nos despierta. ¿Y tú? Tú me despertaste, dijo Bruno con voz baja. Marcos respiró hondo. Cerró los ojos y apretó esa mano que lo tocaba con tanta calma. Esa noche, Marcos no cenó. Se encerró en la capilla, no para pedir perdón, para pedir claridad, para no seguir mintiéndose. Lloró. Otra vez, pero sin esconderse. Los encuentros se hicieron más frecuentes. A veces Bruno lo esperaba al final de la misa, sin acercarse, solo para mirarlo de lejos. Otras veces se encontraban en un pequeño café cerca del lavapiés, donde nadie preguntaba nada. A veces se tomaban solo 20 minutos para hablar de política, libros, o simplemente mirarse sin decir demasiado. Una tarde, Bruno lo llevó a una pequeña galería en Malasaña. No había nadie, solo cuadros abstractos y el eco de sus pasos. ¿Qué ves ahí?, preguntó, señalando una pintura sin forma clara. Caos, deseo, miedo, respondió Marcos. Bruno asintió. Yo veo lo mismo, pero también veo valentía, porque el caos solo existe cuando algo se rompe, y romperse también es parte de vivir. Marcos se giró hacia él. Estaban solos. El sonido de la calle era apenas un murmullo. Bruno dio un paso, y sin decir nada, apoyó su frente en la de Marcos. Fue un gesto sencillo, casto, pero tan íntimo que el corazón de Marcos se desbocó. No se besaron, no hacía falta. Era como si el aire entre ellos se hubiera encendido. Me hace sentir como si por fin pudiera respirar, susurró Bruno casi sin voz. Marcos no contestó, pero se quedó ahí, con la frente pegada a la de él, hasta que alguien pasó por fuera y el momento se rompió. Cuando volvió a la parroquia, Marcos sintió que algo en él ya no encajaba. Las palabras del Evangelio le sabían distintas. Su cuerpo, por primera vez, era más que un vehículo para servir. Era deseo, era carne, y no en el sentido del pecado, sino en el del despertar. Pasó la noche con insomnio. Soñó que estaba frente al altar, no como sacerdote, sino como hombre. Bruno estaba allí, esperándolo. No decía nada, solo extendía los brazos, y él dejaba caer la sotana. Al despertar, tenía las mejillas húmedas y el pecho agitado. No por culpa, sino por algo parecido a la libertad. Ese mismo día, el obispo lo llamó. Marcos, hay rumores, sobre ausencias, sobre alguien fuera del clero. ¿Tienes algo que decir? Marcos se quedó en silencio. Eres joven, brillante. No pongas en riesgo tu vocación por un error. Puedes enmendarlo. Las palabras se le clavaron como espinas. Error. Enmienda. Pecado. Esa noche, no respondió los mensajes de Bruno. No fue al café, no fue al parque. Se encerró en su habitación y apagó las luces. Pero el vacío que sintió no venía de perder a Dios. Venía de negarse a sí mismo. Bruno esperaba en el parque. No llevaba reloj, pero sabía que Marcos solía aparecer a las 6. Eran las 7:30. No era la primera vez que alguien lo evitaba. Pero esto dolía distinto. Al día siguiente, volvió a intentarlo. Mismo banco, mismo abrigo, esta vez con un libro en la mano, fingiendo leer. A las 8, se levantó y se fue, no sin antes mirar una última vez hacia la entrada. Nadie. Marcos no respondía a los mensajes, ni siquiera con un «estoy bien». Nada.
Durante 5 días, el silencio fue absoluto, hasta que un domingo, después de la misa, Bruno lo vio salir por la puerta lateral. Estaba solo, caminaba rápido, con la mirada fija al frente. Bruno lo alcanzó en la esquina. Marcos. El sacerdote se detuvo, pero no giró. Necesito tiempo, dijo apenas audible. Te lo doy, pero dímelo mirándome. Marcos se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos, pero secos. No puedo seguir viéndote. No así, no ahora. ¿Y qué cambió? Preguntó Bruno con un nudo en la garganta. Todo. Me han observado. El obispo habló conmigo. Me han dado una advertencia. Bruno dio un paso hacia él. ¿Y tú? ¿Qué te has dado a ti? Marcos apartó la mirada. ¿Una condena? Probablemente. No, Marcos. Lo que te estás dando es miedo. Y el miedo no salva a nadie. El miedo me ha mantenido vivo hasta ahora. Bruno respiró hondo. No iba a presionarlo. Si decides esconderte, lo entenderé. Pero no digas que es por Dios. Porque el Dios que tú me enseñaste no castiga el amor. Marcos cerró los ojos. No dijo nada más. Dio media vuelta y se fue. Bruno no lo siguió. Las semanas siguientes fueron un campo minado. En la parroquia empezaron los murmullos. Alguien había visto a Marcos caminando con ese hombre de traje. Se empezó a hablar de conductas inapropiadas, de amistades peligrosas. El obispo, más prudente que cruel, lo llamó de nuevo. Padre Marcos, la diócesis ha recibido una denuncia formal. Necesitamos que se retire temporalmente de sus funciones hasta esclarecer la situación. No hubo gritos, ni acusaciones abiertas, solo un silencio denso y una decisión impuesta. Marcos aceptó sin discutir. Aquella noche caminó sin rumbo. No volvió a casa. No encendió el teléfono. No comió. A las 2 de la madrugada, llegó frente al edificio de Bruno. Tocó el timbre sin pensar. Cuando se abrió la puerta, no hubo palabras. Bruno lo miró. Marcos parecía más delgado, exhausto, pero en sus ojos había algo nuevo. No paz, no valentía, algo más crudo. Determinación. Me han apartado. Bruno asintió. ¿Y ahora? Ahora no sé quién soy. ¿Pasa? Dijo Bruno apartándose. Marcos entró. Se quitó el abrigo con torpeza. Sus manos temblaban. No quiero dormir solo esta noche, murmuró. Bruno no dijo nada. Solo lo abrazó. No como un amante, como un refugio. Durmieron juntos, vestidos, bajo la misma manta. Marcos no pidió nada. Solo apoyo, solo silencio. Y Bruno se lo dio. En los días siguientes, el ex sacerdote empezó a escribir. No sermones, no cartas, solo pensamientos sueltos. Intentaba entender qué parte de su vocación había sido real y cuál solo obediencia. Se sentía roto, pero también extrañamente más presente que nunca. ¿Tienes miedo de que te olviden?, le preguntó Bruno una mañana. Tengo miedo de no ser nada sin la sotana. No eras tu ropa, Marcos. Eras tú. Siempre fuiste tú. Poco a poco, volvieron a salir. Caminatas cortas, cafés discretos. Sonrisas pequeñas como quien aprende a sonreír otra vez. Pero el mundo no olvida rápido. Una asociación religiosa publicó un artículo anónimo, sugiriendo desviaciones en el comportamiento del padre Marcos. Un antiguo compañero del seminario escribió una columna sobre la pérdida del rumbo espiritual. Marcos leyó todo, no por masoquismo, por necesidad. ¿Y si tienen razón?, le preguntó a Bruno una noche. ¿Y si no se trata de razón, sino de verdad?, respondió él. Bruno no intentaba consolarlo con frases bonitas, solo con presencia. Cada vez que Marcos se perdía, él lo traía de vuelta con un gesto, una mano en la espalda, un café caliente, una mirada sin juicio. En uno de esos días grises, caminaron por el barrio de Lavapiés hasta una casa de acogida para migrantes. Allí, una voluntaria amiga de Bruno los presentó a un grupo de jóvenes sin familia ni papeles. Marcos escuchó sus historias. Miró sus ojos llenos de miedo, de esperanza, de necesidad. Al salir le dijo a Bruno, «Quizás no perdí mi vocación, solo la estoy encontrando en otro lugar. Donde hay amor, hay altar», dijo Bruno. Y Marcos lo miró por primera vez como se mira lo que salva. Esa noche,
En silencio, se tomaron de la mano en la cocina. No se besaron, no se desnudaron. Solo apoyaron sus frentes, como aquella vez en la galería. El mundo seguía juzgando. Pero ellos, en esa pequeña burbuja, respiraban por fin. El programa radial se transmitía desde un pequeño estudio en el centro de Madrid. Nada espectacular. Apenas un par de micrófonos, una mesa de madera y el zumbido constante del ventilador en el techo. Pero para Marcos, era como estar ante un altar nuevo, uno sin imágenes, sin velas, sin sotanas, pero lleno de verdad. ¿Estás seguro?, le preguntó Bruno antes de entrar. Aún puedes echarte atrás. No quiero seguir callando. No quiero seguir siendo alguien que se oculta incluso cuando ya no tiene nada que perder. Bruno no insistió. Le tomó la mano. Sí la apretó. Luego se sentó detrás del vidrio del control técnico, sin quitarle los ojos de encima. La locutora le dio paso en vivo. Hoy está con nosotros Marcos Alonso, ex sacerdote, voluntario social y autor del libro Entre la fe y la piel. Bienvenido, Marcos. Gracias por invitarme. Tu historia ha generado muchas reacciones. Algunos te consideran valiente, otros te acusan de traicionar tu vocación. ¿Qué dices tú? Marcos respiró hondo. Digo que durante años creí que servir a Dios era negarme a mí mismo, hasta que comprendí que lo más sagrado que uno puede hacer es ser sincero. Hubo un silencio breve, y la locutora asintió. ¿Crees que perdiste la fe? No. La fe no se pierde cuando se ama con verdad, solo cambia de forma. ¿Y Bruno?, preguntó ella con cuidado. ¿Qué lugar ocupa él en todo esto? Marcos sonrió por primera vez. Bruno no me alejó de Dios, me acercó. Porque solo cuando me atreví a amar sin culpa, entendí lo que realmente significaba el amor divino. La entrevista duró 20 minutos, pero en esos 20 minutos, Marcos dijo lo que nunca se había atrevido a decir frente a un púlpito lleno, que su fe era real, pero ahora tenía un rostro, un cuerpo, una historia, y que no iba a volver a esconderla. Al salir del estudio, Bruno lo esperaba en la puerta. «Estás temblando», le dijo. No por miedo, por alivio. Bruno lo abrazó, no de forma escandalosa, solo lo sostuvo, como quien sostiene algo valioso y frágil. Durante las semanas siguientes, la entrevista se viralizó. Algunos medios conservadores lo llamaron apóstata. Una parte del clero pidió su excomunión, pero en redes comenzaron a llegarle mensajes de todas partes. Jóvenes que se sentían rotos por tener que elegir entre su fe y su identidad. Madres que no sabían cómo aceptar a sus hijos. Hombres mayores que habían vivido toda una vida en silencio. Bruno veía a Marcos leer cada mensaje con lágrimas contenidas. No quería ser símbolo de nada, le dijo una noche. Y ahora estás siendo faro para muchos. No quiero que me idealicen. Solo quiero que nadie más sienta que amar es pecado. En medio de ese torbellino, surgió una nueva idea. Usar lo que quedaba de su antigua red en la iglesia para ayudar a chicos y chicas LGTB en riesgo de exclusión. No como institución, como casa, como abrigo. Con ayuda de Bruno, reformaron una pequeña vivienda en las afueras de Madrid. Allí comenzaron a recibir adolescentes expulsados de sus familias, migrantes sin papeles, jóvenes con miedo. No era caridad, era comunidad. Una noche, mientras preparaban la cena para los chicos, Bruno se detuvo y lo miró. ¿Te das cuenta de lo que has construido? Marcos se quedó pensativo. Lo que construimos. Bruno se acercó y lo besó suavemente. No con pasión, con gratitud. Y fue en ese momento cuando Marcos lo supo. Tengo que ver al obispo. ¿Estás seguro?, preguntó Bruno. ¿Para qué abrir esa puerta? Para cerrarla bien, para no vivir con la herida abierta. El encuentro se dio en una sala discreta del arzobispado. Don Ernesto, el mismo que había ordenado su suspensión, lo recibió con rostro serio. Marcos, no esperaba volver a verte. Yo tampoco, monseñor. Pero necesitaba venir. Mucho se ha dicho sobre ti. Algunos piensan que traicionaste todo lo que representabas, y otros que apenas ahora represento algo real. El obispo entrelazó los dedos. ¿A qué has venido exactamente? A decirle que no me arrepiento, que sigo creyendo en Dios,
pero ya no desde el miedo, sino desde el amor. Hubo un largo silencio. El obispo lo miró fijamente. ¿Crees que ese amor resistirá las pruebas, los años, la soledad? Ya las está resistiendo. Y si un día se rompe, no será por falta de verdad. La conversación terminó con un apretón de manos frío pero firme. No hubo reconciliación, pero sí un cierre. Y eso, para Marcos, fue suficiente. Al salir del arzobispado, Bruno lo esperaba sentado en la escalinata. Le extendió un café, sin preguntar nada. ¿Y bien? Estoy en paz. Bruno sonrió. Te ves distinto. Me siento distinto. Caminaron juntos hasta casa. Esa noche no hablaron mucho. Solo cenaron. Se rieron con los chicos, lavaron platos. Y cuando quedaron solos, Marcos tomó la mano de Bruno, se la acercó al pecho y susurró: «Hoy ya no tengo miedo». Y Bruno, sin decir palabra, le acarició el rostro con la misma delicadeza con la que se acaricia algo sagrado. Esa mañana, el sonido de las campanas no vino de ninguna iglesia, sino de las risas en la cocina. Uno de los chicos, Mateo, había quemado las tostadas. Otro, Amín, había derramado leche sobre el mantel. Marcos entró, despeinado, con Bruno detrás, y se detuvieron en la puerta, mirando aquel caos lleno de vida. ¿Recuerdas cuando creíamos que el silencio era sagrado?, murmuró Marcos. Bruno sonrió, le pasó un brazo por los hombros y le dio un beso corto en la sien. Ahora el silencio llega después, cuando los vemos dormir tranquilos. Eso también es sagrado. Habían pasado casi 3 años desde la entrevista en la radio. La casa que antes solo era su refugio, se había transformado en un centro de acogida. Nada oficial. Nada institucional. Solo un espacio donde se podía existir sin miedo. Recibían jóvenes que llegaban con la ropa rota, la voz temblorosa y los ojos vacíos. Y poco a poco volvían a hablar, a confiar, a sonreír. Marcos ya no usaba sotana. A veces ni siquiera camisa. Lo encontraban descalzo en el jardín o revolviendo arroz en una olla enorme. Y aún así, o tal vez por eso, muchos de los chicos lo llamaban padre. No por la iglesia, decía Mateo, riendo. Por cómo nos mira, como si nos viera de verdad. Esa frase lo había acompañado durante días. Una tarde de otoño, Bruno y él salieron a caminar. Tomaron el sendero que rodeaba la casa hasta un campo de olivos que cuidaban entre todos. ¿Pensaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Bruno con las manos en los bolsillos. No, pensé que íbamos a perdernos. Y nos perdimos, contestó Bruno. Pero a veces perderse es la única forma de encontrarse. Marcos lo miró. El viento le agitaba el cabello y los ojos le brillaban con la luz tibia del atardecer. Gracias por esperarme cuando ni yo sabía dónde estaba. Gracias por no esconderte más, respondió Bruno con la voz baja, como si confesara algo. Se abrazaron ahí mismo, sin ceremonias, con la naturalidad de quienes ya no deben explicarse nada. Esa noche, organizaron una cena especial. Era el cumpleaños de Amín. Había guiso marroquí, pastel de manzana y música alta. Todos bailaban, reían, cantaban en diferentes idiomas. En un rincón, Marcos observaba. No intervenía, solo miraba. Hasta que un chico nuevo, Elías, se le acercó. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Tú crees que Dios todavía me quiere? Marcos sintió que el tiempo se detenía. Dios no empieza ni deja de quererte. Lo único que cambia es cuando tú empiezas a creerlo. Elías bajó la mirada, luego asintió. Gracias, padre. Y Marcos, por primera vez en años, sintió que ese título volvía a tener sentido. Esa noche, cuando todos dormían, Marcos y Bruno salieron al jardín. El cielo estaba claro. Las estrellas, inmóviles. Se sentaron en una manta cerca del limonero que habían plantado juntos el primer año. ¿Recuerdas cuando me dijiste que no sabías si esto era pecado?, preguntó Bruno en voz baja. ¿Sí? Y que si lo era, Dios también debía estar enamorado de mí. Bruno sonrió. Luego sacó del bolsillo una cajita pequeña. No tenía anillo, ni promesa, solo una nota. Gracias por quedarte. Marcos la leyó. No dijo nada. Solo tomó la cara de Bruno entre las manos
y lo besó con lentitud, con amor viejo, profundo, tranquilo. Después se apoyaron espalda contra espalda, mirando el cielo. ¿Crees que algún día esto dejará de doler un poco?, preguntó Marcos. No lo sé. Pero aunque duela, nunca fue mentira. Se quedaron en silencio. No porque no tuvieran más que decir, sino porque todo ya estaba dicho. Y así, dos hombres que un día se encontraron entre los bancos fríos de una iglesia, terminaban cada día abrazados por la tierra, el cielo y un grupo de jóvenes que, gracias a ellos, ya no temían decir: «Yo también merezco ser amado». Ese era el nuevo altar de Marcos, y sin duda también su paraíso.